Bueno, bárbaro, dale, arrancá. Bueno, hoy me tocó preparar anatomía y bloqueos periféricos de la pared abdominal. Los temas que vamos a hablar son inervación del abdomen, los tipos de bloqueos, los usos, qué anestésico local utilizar, las complicaciones y contraindicaciones y un resumencito. Bien, lo que es la inervación del abdomen, todo lo que es la piel, los músculos y el peritoneo parietal, va a estar dado por las ramas ventrales de los nervios intercostales de T7 a T11. Después va a estar el nervio subcostal T12 y el nervio espinal L1. También vamos a tener ramas del plexo lumbar, los ilioinguinal y el ilio hipogástrico, que van a dar todo lo que es la inervación sensitiva de la ingle, la parte superior de la cadera y el muslo. Las ramas cutáneas de todos estos nervios intercostales viajan entre lo que es el músculo transverso y el oblicuo interno, y se extienden dentro de lo que es el plano transversal del abdomen, lo que llamamos TAP. Acá tenemos un dibujo, todo lo que es tórax abdominal, de T7 a T11, el ilio inguinal, ilio hipogástrico, todo lo que es la región sensitiva perianal. Después todo lo que es también la parte posterior, después vamos a ver los bloqueos que se pueden llegar a hacer ahí. Bien, otra parte de la anatomía que me pareció importante es para el bloqueo del recto abdominal, repasar un poquito de lo que es la arcada de Douglas con los planos musculares. Vamos a tener el recto anterior, que vamos a ver más adelante, lo voy a poner de vuelta en la anatomía, que se acuerdan que la arcada de Douglas a nivel de lo que es el ombligo, se dividían los músculos que pasaban por delante y que pasaban por detrás y formaban lo que era la vaina de los rectos. Después más adelante lo vamos a ver mejor. Después todo lo que es los músculos de la parte posterior, que van a conformar la parte de tórax abdominal. Vamos a tener el músculo cuadrado lumbar, que ahí vamos a tener un bloqueo particular, el dorsal ancho y los erectores de la columna. Dentro de lo que es la parte más importante, la fascia tóraco-lumbar, que ahí vamos a poner el anestésico local. Bien, importante, las capas faciales en el abdomen son esenciales para lo que es el funcionamiento de los bloqueos. Vamos a ver que los planos entre los músculos, por ejemplo, transverso abdominal y oblicuo, entre el recto y la vaina, y entre la fascia transversal y el músculo cuadrado lumbar, son sitios donde vamos a poner el anestésico local, y ahí va a funcionar todo lo que es, va a difuminar todo lo que es el anestésico local para dar el bloqueo. Los bloqueos que vamos a hablar es el bloqueo TAP, el bloqueo del ilio inguinal e ilio hipogástrico, el bloqueo de la vaina de los rectos, el bloqueo del plano de la fascia transversal y el bloqueo del cuadrado lumbar. Bien, lo que es el TAP, nosotros vamos a posicionar al paciente en decúbito dorsal y vamos a tener diferentes abordajes que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen. Generalmente lo que hacemos es a la altura del ombligo, en lo que es la línea axilar anterior, entre lo que es el reborde costal y la cresta ilíaca, vamos a poner el transductor, y lo que vamos a ver van a ser estos planos. Tenemos, bueno, tejido celular subcutáneo y empezamos con los músculos. El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y más abajo ya tenemos cavidad peritoneal. Lo que nosotros tenemos que identificar para ir con la aguja es la fascia que separa lo que es el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Ahí donde está la flecha tendríamos que ir para inyectar el anestésico local. Bueno, acá tenemos un dibujo más gráfico, también lo mismo, oblicuo interno, transverso, anestésico local. Otro más, acá vemos cómo va separando los planos a la hora de la inyección. Vamos a ver que el transverso se va para abajo, el oblicuo interno se va para arriba. ¿Por qué elegimos ese punto, digamos? Vamos a ver que los nervios van a viajar entre lo que es el oblicuo interno y el transverso, por eso se realiza el bloqueo en este lugar. Bien, como dijimos, bueno, el paciente se coloca en decúbito dorsal. Puede ser que para mejorar la imagen podamos poner un resalto a nivel de lo que es la cresta ilíaca. Bueno, hay que hacer asepsia de la zona y la sonda se sitúa en la línea axilar media, entre el reborde y la cresta, y ahí vamos a ver los planos, los tres planos musculares, el oblicuo externo, interno y el transverso. Y la inyección del anestésico local, entonces como dijimos, entre el oblicuo interno y el transverso, llevando el transverso para abajo y el oblicuo interno hacia arriba.
Se realiza con bastante volumen, entre 15 a 20 mililitros de anestésico local, y es el abordaje más comúnmente empleado. Existen, como vamos a ver, otras modalidades y en la elección de ellas radica la variabilidad en la duración del bloqueo. Por ejemplo, puede haber un TAP subcostal o TAP lateral o TAP posterior, que capaz genera confusión a la hora de hacerlo por la posición con el cuadrado lumbar. Hay que diferenciarlo que el TAP es más superficial a la aponeurosis del transverso del abdomen, mientras que el cuadrado lumbar es en la profundidad de la misma. Después vamos a ver más imágenes. Bueno, acá tenemos el TAP subcostal, van a ver que acá tendríamos el reborde costal, entonces estamos más hacia arriba. Después tenemos el TAP lateral, el TAP anterior y el TAP posterior. Eso depende de cómo ubiquemos el traductor. Si nosotros nos dirigimos más hacia posterior, vamos a tener justo la salida de los nervios antes que se vayan ramificando. Sería lo ideal hacerlo hacia más posterior. Bien. El TAP, bueno, la distribución del TAP anterior abarca la metámera del hemiabdomen inferior desde T10 hasta T12. Generalmente lo hacemos cuando el paciente, por ejemplo, la otra vez hicimos uno en Apex, cuando el paciente está dormido antes de la incisión o al final del procedimiento. Se puede hacer un TAP continuo, donde se dejan los catéteres permanentes para analgesia posoperatoria prolongada. Antes se hacía, cuando no había ecógrafo, se hacía el bloqueo a ciegas, donde se utilizaban la referencia anatómica del triángulo de Petit, que está dado por la cresta ilíaca, el músculo oblicuo externo y el músculo dorsal ancho. Acá lo vemos. Entonces, oblicuo externo, dorsal ancho y la cresta ilíaca, y se iba con una aguja al medio, digamos. Acá tenemos TAP subcostal, se utiliza para analgesia en lo que es cirugía de abdomen superior y torácica inferior. Proporciona más diseminación cefálica y menos propagación a nivel caudal. Se puede también a su vez dejar un catéter. Vamos a ver que el TAP depende donde lo veamos, al subcostal podemos ver el recto anterior y el transverso, no los oblicuos. Nosotros tenemos que ir con la aguja también entre lo que es la fascia que separa el recto anterior y el transverso. Bueno, lo que hice más que nada con estos bloqueos es buscar evidencia de qué pasa, si sirve o no sirve, si es superior a una peridural, una raquicomorfina. Yo la verdad mucho de bloqueos no sabía, así que me sirvió para eso. Lo que encontré en este estudio comparó lo que era la analgesia en cesárea con una raquicomorfina versus TAP-block. Y dice que como parte de un régimen analgésico multimodal, la morfina subaracnoidea proporciona una calidad superior en comparación a lo que era el TAP, pero a costa de efectos adversos secundarios. Por ejemplo, bueno, con la morfina todos los efectos que sabemos, hipotensión, prurito, náuseas. Sería ese el caso, la analgesia superior, pero con sus efectos adversos. Después, también otro en cesárea, que bloqueó TAP con ropivacaína en comparación con placebo, redujo los puntajes de dolor según la escala visual analógica en el posoperatorio. Los requerimientos de morfina en las primeras 48 horas posoperatorias también se redujeron, al igual que el consumo de morfina a intervalos de 12 horas hasta 36 horas después de la operación. La incidencia de sedación se redujo en pacientes sometidos con bloqueo TAP y no hubo complicaciones atribuibles al bloqueo. Otro estudio, en este caso son de 18 ensayos aleatorizados de calidad intermedia buena que incluyeron diversos procedimientos quirúrgicos. Se observó una mejor analgesia en pacientes sometidos a laparotomía para cirugía colorectal, colecistectomía laparoscópica y apendicectomía abierta y laparoscópica. Hay una tendencia a resultados analgésicos superiores cuando se usaron mayor cantidad de anestésico local que dosis menores, o sea, mayor a 15 mililitros lo que tendríamos que usar. Este estudio, bueno, tiene algunas negativas, es que no se puede identificar los procedimientos quirúrgicos, las dosis, las técnicas y el tiempo que proporcionaban analgesia. Después, el bloqueo del plano también para abdómenes seguros reduce los requerimientos de morfina posoperatoria, las náuseas, los vómitos y posiblemente la gravedad del dolor después de la cirugía abdominal. Todo esto también lo que vi que se enfoca a todo lo que es una analgesia multimodal, no es que hacemos solamente el TAP block y nos olvidamos de hacerle otro tipo de analgesia.
Después, el bloqueo TAP puede desempeñar un papel importante en el tratamiento del dolor después de una cirugía abdominal, a reducir las puntuaciones de dolor y el consumo de morfina durante 24 horas. Puede tener utilidad en caso de que el bloqueo neuroaxial o epidural sea complicado o estén contraindicados. Podríamos llegar a usar este tipo de bloqueos. Bueno, lo que decía, tener presente que el TAP debe realizarse siempre en el contexto de un esquema de analgesia multimodal, ya que si bien proporciona analgesia de la pared abdominal y peritoneal parietal, no es efectivo para lo que es el control del dolor visceral. Bien, después acá tenemos otro tipo de bloqueo que son los ilioinguinales e iliopogástrico. Colocamos el traductor en lo que es la línea al nivel superior de la espina ilíaca anterosuperior y se ingresa de lateral a medial. Lo que nosotros tenemos que ver en el ecógrafo en sí, generalmente no se ven por lo que yo busqué. Tendríamos que ver los dos nervios hiperecogénicos bien chiquititos en lo que es la fascia que separan el oblicuo interno y el transverso. Se bloquean, nosotros vamos con la aguja ahí, que sería con lo mismo que un tap block, pero mucho más abajo, y vamos a inyectar 10 mililitros de anestésico local. Lo que encontré que es útil este bloqueo en pediatría, más que nada en lo que es la hernia inguinal. Bien, el bloqueo de la vaina de los rectos. Nosotros, bueno, tenemos que tener en cuenta la anatomía, está formada por recto anterior, la línea alba, y ahora vamos a ver cómo se disponía la vaina. Vamos a tener que lo que es del ombligo para arriba, una zona más que nada de seguridad a la hora de bloquear para nosotros, porque vamos a tener que, nosotros teníamos la arcada de Douglas, que era donde perforaban los vasos epigástricos, entonces nosotros teníamos que, por arriba de eso, tenemos en la parte anterior del recto anterior va a pasar el oblicuo externo, la hoja anterior del oblicuo interno, y hacia abajo pasa la hoja posterior del oblicuo interno, y el transverso y el peritoneo. En cambio, del ombligo para abajo no vamos a tener la cobertura del transverso, ¿sí? Del oblicuo interno, perdón, va a tener solamente la hoja del transverso. Bien. ¿Qué es este bloqueo? Implica la eyección del anestésico local entre el músculo recto abdominal y la vaina posterior del músculo recto. Bien, el traductor tiene que estar a nivel lineal de la línea media, se pueden observar los músculos rectos del abdomen, y el bloqueo se hace ingresando con la aguja en plano, desde medial hacia lateral, atravesando la fascia anterior del recto y el músculo en sí mismo, hasta llegar a la fascia posterior del recto. Ahí lo que yo le decía, si se realiza a nivel del ombligo, el peritoneo se encuentra directamente debajo de la vaina posterior, entonces no tendríamos la seguridad si nosotros seguimos progresando, porque ya llegamos a peritoneo. Si se realiza por encima del ombligo, el músculo transverso del abdomen se extiende medialmente entre el músculo recto abdominal y peritoneo. Perdón, yo antes le dije el oblicuo interno, era la hoja posterior del transverso, del músculo transverso, no del oblicuo interno, lo que nos daba seguridad. Entonces proporciona un amortiguador de seguridad entre el objetivo y lo que es la aguja. Serían 20 mililitros de anestésico local que se extienden en direcciones tanto cefálicas como caudal dentro de la vaina. Se puede repetir el bloqueo del otro lado según sea necesario, según el tipo de cirugía que estemos haciendo. Y también se pueden dejar catéteres colocados para bloqueo continuo. Bien, en esta imagen se ve un poco mejor. Vamos a tener, bueno, piel, el músculo recto anterior y en la cavidad peritoneal. Y vamos a ver que es muy delgada la línea que separa entre lo que es la fascia del recto anterior y el peritoneo. Así que podríamos intentar bloquearlo por arriba del ombligo. Bien, y aplicaciones clínicas, lo que encontré que el bloqueo de los rectos de covidado proporciona analgesia superior en lo que es el periodo perioperatorio, en comparación con la infiltración del sitio quirúrgico después de la reparación de una hernia umbilical. Al comparar solo el periodo posoperatorio, el bloqueo de los rectos mostró una tendencia estadísticamente significativa hacia la mejoría en comparación con la infiltración del sitio quirúrgico, que es lo que hacemos siempre. Después, esto más que nada en pediatría, para lo que es una apendicectomía con incisión única del laparoscopio, o sea, hay solamente un agujero para el láparo, demostró una disminución del consumo de opioides y puntuaciones de dolor más bajas en comparación con la infiltración de anestésico local. Después, en lo que es la parte de cirugías ginecológicas,
Disminuyó el dolor poslaparoscópico entre 6 a 10 horas después de la operación en comparación con el uso de bupivacaína con infiltración intraperitoneal y intraincisional. Después, este es un caso de una paciente que ya había tenido abuso de narcóticos y no quería que le hiciéramos la analgesia, que le hicieran la analgesia con opioides y no quería que le hagan bloqueo supraranoideo ni epidural. Entonces, en este caso se plantearon que podrían llegar a hacerle de analgesia a esta señora que tendría que se iba a hacer una laparotomía exploradora. Le hicieron un bloqueo de los rectos más analgesia multimodal, bueno, con clonidina, gabapentina y AINES, sin uso de opioides y bloqueo neuroaxial, y la verdad que en el estudio por lo menos dicen que anduvo bastante bien. Después, este estudio compara dos métodos de analgesia, que sería el catéter epidural versus el bloqueo de la vaina de los rectos. Se identificaron en total 95 pacientes. El tiempo medio de movilización fue significativamente más corto en pacientes que tenían el bloqueo de los rectos que los pacientes con el bloqueo epidural. No hubo diferencias en las puntuaciones de dolor postoperatorio o en la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, como conclusión, los bloqueos de los rectos proporcionan analgesia equivalente al bloqueo epidural y evitan posibles complicaciones asociadas al bloqueo, como por ejemplo la hipotensión, la bradicardia. Y bueno, permitían una movilización mucho más rápida de los pacientes. Después, el bloqueo de la fascia transversal es una versión posterior del bloqueo ilioinguinal e iliopogástrico. La ecografía se utiliza para identificar la cola posterior del músculo transverso del abdomen con el objetivo de los orígenes de los nervios ilioinguinal e iliopogástrico. Este bloqueo se dirige a las ramas T12 y L1 entre lo que es el plano muscular del transverso y la fascia transversal más profunda. Es útil más que nada para la cosecha de injerto óseo de la cresta ilíaca anterior. Es lo único que encontré, el uso de este bloqueo. La técnica hay que colocar el transductor como para hacer el bloqueo ilioinguinal e iliopogástrico. Hay que identificar los tres músculos del abdomen y seguirlos lateralmente hasta que se vea donde se afina la cola del transverso del abdomen y se fusiona con el músculo oblicuo interno, convirtiéndose entonces lo que llamamos la fascia transversal. El músculo cuadrado lumbar se identifica profundamente en las fascias transversales. Ahí tenemos. Nosotros teníamos que ir por acá. Tenemos el transverso, donde se une con el oblicuo interno, y por debajo el cuadrado lumbar. La inyección del anestésico local vamos a ver que traslada el cuadrado lumbar por abajo, y acá tenemos el anestésico local colocado. Bien. Y el último de los bloqueos, el bloqueo del cuadrado lumbar, que implica la inyección del anestésico local en un plano facial formado en parte por la superficie posterior del músculo cuadrado lumbar. Puede incluir dermatomas mucho más extensos, con mayor extensión cefálica y diseminación posterior. Estos bloqueos pueden proporcionar analgesia tanto visceral como somática, probablemente debido a la diseminación paravertebral y posiblemente epidural. Ahora vamos a ver dónde está la ubicación para ver esto. Están descritos 3 tipos de bloqueos, cada uno de los cuales requiere un enfoque de aguja diferente. Cada tipo de bloqueo se dirige a un plano facial definido por diferentes músculos. Bien, el paciente se coloca en decúbito supino o puede ir en decúbito lateral. Se buscan identificar las 3 capas musculares de la pared lateral del abdomen y se desliza el traductor en sentido posterior hasta visualizar el cuadrado lumbar. Para el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 1, hay que avanzar la aguja hacia la esquina superficial anterolateral del músculo cuadrado lumbar, donde la fascia transversal se encuentra con el músculo cuadrado. Para el tipo 2, colocamos la aguja en lo que es la esquina posterior lateral, no anterior, y superficie del músculo cuadrado lumbar. Y el tipo 3 es un bloqueo transmuscular. Inserta la aguja a través del músculo y coloca la punta entre el cuadrado lumbar y los músculos principales del psoas. Este también es un bloqueo que necesita bastante volumen, entre 20 a 30 mililitros. Y vamos a ver que para el tipo 1 y el tipo 2, el músculo cuadrado lumbar, después de la inyección, va a ser desplazado hacia abajo. Y para el tipo 3, la inyección del anestésico va a separar lo que es el músculo cuadrado y el psoas. Bien, acá tenemos un dibujito. Vamos a ver que nosotros seguíamos los 3 músculos del abdomen, los seguíamos hacia posterior, hasta encontrar el músculo cuadrado lumbar. Lo que es la unión del músculo transverso con el cuadrado lumbar, ahí está la fascia. Nosotros tendríamos que ir ahí con la aguja.
Ahora vamos a ver que depende a qué lugar de la fascia que vayamos con la aguja, va a ser los diferentes tipos de bloqueo de cuadrado lumbar. Vamos a tener que el primero, que era anterior y lateral, nosotros vamos con la aguja hacia acá. Después el tipo 2 era hacia posterior y lateral, y el tipo 3 era que atravesábamos el músculo. Nosotros lo que teníamos acá era el signo del trébol que nombró Agus la otra vez en la clase, que vamos a tener, está formado por la apófisis transversa, el músculo psoas, el cuadrado lumbar y la parte posterior de los músculos de la espalda. Nosotros, depende de dónde vayamos, vamos a ir viendo. Otra imagen de cómo entramos en el bloqueo. Acá también. Acá está lo que es el signo del trébol. El músculo psoas, el erector espinal, el cuadrado lumbar y la transversa, la apófisis transversa de la vértebra. Bien. Aplicaciones clínicas de este bloqueo. Permite el control del dolor somático postquirúrgico para incisiones supra e infraumbilicales de la pared abdominal, de T7 a T12, tanto laparoscópicas como por laparotomía. Y lo que tiene es que existen pocos estudios referidos a este bloqueo, es relativamente nuevo, y por lo tanto la duración de la analgesia aún no está establecida. Acá Se hace tenemos más en pediátrico, ¿no, Flor, dijiste? el cuadrado lumbar. Sí o no, o te entendí mal. No, Ah, el que es más en pediátrico es el ilio inguinal, ilio hipogástrico y... no, ese nomás. ¿alguno hizo alguna vez este bloqueo en el poli? ¿Alguien? ¿O en otro lado? No sé. Yo lo hice, pero lo hice en el niños. ¿Y anduvo? Para niño. ¿Y anduvo bien, Vicky? Anduvo bárbaro, la verdad que re bien y se vio re bien ecográficamente. Estuvo muy buena. Es ¿Para qué sencillo. cirugía era? Era ¿para qué cirugía era? Para algo abdominal, definitivamente. Sí, era algo abdominal, no me acuerdo, creo que era, iban a implantar un riñón o iban a sacar un riñón ectópico que tipo estaba en la fosa ilíaca o algo así. Era. Bien. Bien. Lo que tiene supuestamente este bloqueo, que es relativamente nuevo, que tendría mucho más extensión que un tap block. Acá vamos a ver, bueno, el resumen de todo. Bloqueo tap block, ¿dónde pondríamos el traductor? Acá. ¿Se acuerdan? Línea axilar anterior o media según el tipo de tap donde lo ubiquemos al traductor. Después, el de bloqueo de del recto del abdomen, de la vaina de los rectos, y el del cuadrado lumbar, ahí van a ver la diferencia de la posición del ecógrafo, del traductor. Bien, ¿qué anestésico local usamos? Generalmente se utilizan para lo que es control del dolor, anestésicos locales con vía media prolongada, como la ropivacaína, del 0,25 al 0,375, o la bupivacaína 0,25 a 0,375. Bueno, acá les dejo las dosis, el comienzo y la duración de la acción. Complicaciones. Bueno, más que nada, lo que estamos en la parte del abdomen puede ser perforación intestinal, hematoma, laceración hepática, hematoma retroperitoneal y parálisis transitoria del nervio femoral. Existen limitadas complicaciones publicadas más que nada con los bloqueos del cuadrado lumbar. Es probable que las complicaciones se vean a la diseminación paravertebral o epidural. Como vimos en la imagen, estamos muy cerca de lo que es ese espacio. Y también tienen casos de hipotensión y un caso de debilidad unilateral en la flexión de la cadera después de un bloqueo cuadrado lumbar tipo 1. Los bloqueos del plano interfacial están asociados con un mayor riesgo de toxicidad sistémica anestésico local que muchos otros bloqueos nerviosos periféricos. Después, contraindicaciones, esto más que nada a nivel general, negativa del paciente, incapacidad de cooperar o alérgica de los anestésicos locales. Y hay algunas circunstancias que hay mucho más riesgo a la hora de realizar el bloqueo, como una infección activa en el sitio de inyección, pacientes con consumo de fármacos antitrombóticos o con coagulopatía, especialmente en zonas que nosotros no podamos comprimir, por ejemplo el plexo lumbar, el paravertebral, el bloqueo del nervio ciático proximal y déficits neuronales preexistentes en la distribución del bloqueo. Y como resumen, el bloqueo TAP, el bloqueo subcostal y los bloqueos nerviosos de línea inguinal e iliopogástrico son bloqueos abdominales realizados mediante la inyección del anestésico local en la parte transversal del abdomen. Se usan para analgesia para cirugía abdominal, tanto abierta como laparoscópica. También encontré que se usaría para prostatectomías
pero eso lo vi nombrado, no vi ningún artículo que diga se usa, fue efectivo, nada. El bloqueo de la vaina del recto se realiza mediante inyección de anestésico local entre el cuerpo del músculo recto y su vaina posterior. Se usa más que nada para cirugía periumbilical. El bloqueo de la fascia transversal es útil para lo que es la analgesia del injerto óseo de la cresta ilíaca. Y los bloqueos del cuadrado lumbar son alternativas a otros bloqueos con una cobertura dermatómica potencialmente mayor y también algún tipo de analgesia visceral podrían llegar a tener. Y listo, nada más. Bueno, ¿Nos Flor, muy escucha? buena clase.